Buenos días o buenas tardes. Continuamos con los estudios de nuestro libro, nuestro manual de Escogidos por el Padre. Y hoy nos corresponde el estudio 45, que se titula Enviados a sanar. Y hay un texto muy conocido, sobre todo muy utilizado en nuestra iglesia, en Isaías 61, que dice: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los presos, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Y serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Isaías 61, del 1 al 3. Marcos 16, del 17 al 18 dice: Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Mateo 18 dice: Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de vuestra enfermedad a los que tienen lepra, de su enfermedad, a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que vosotros recibisteis gratis, dadlo gratuitamente. Cuando entréis en un pueblo y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que encontréis allí y decidles: el reino de Dios ya está cerca de vosotros. Lucas 10, 8 y 9. Una iglesia que no toma en serio el ministerio de sanidad para todas las personas no ha comprendido cabalmente su misión en este mundo. La Iglesia está diseñada para ser una comunidad que imparte sanidad integral en las personas por la obra de Cristo. Muchas veces pensamos que la Iglesia es solo lo que sucede dentro de nuestras actividades o reuniones. Las actividades y reuniones de la Iglesia son relevantes para la edificación, pero el ámbito donde la Iglesia se mueve, donde es sembrada, es en todo el mundo, en cada espacio social que ocupan los seguidores de Jesús. Tú eres iglesia, estés donde estés. Tú eres llamado a traer sanidad a este mundo. Fuimos diseñados para sanar. Se escuchó el grito de angustia en todo el templo. Una joven oprimida manifestaba su opresión o una opresión demoníaca. Además, estaba medicada por depresión. Vivía una realidad familiar muy difícil. Una historia de dolor, rechazo y amargura. Cada día pedía oración y pasaba lo mismo. No se veían grandes cambios. Sin embargo, cada día buscaba que alguien orara por ella. Con el correr del tiempo, el amor que recibió en la iglesia y la exposición a la palabra de Dios produjeron un cambio impresionante. Después de un tiempo, se puede decir que su alegría, amor, servicio y entrega a Dios son un testimonio tremendo del poder de sanidad de Dios a través de una iglesia llena de su amor y misericordia. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para cumplir la misión, incluyó la sanidad de las personas como parte de la misma, Mateo 18. Jesús dijo que las señales de la presencia del reino en un lugar incluye la sanidad física y la espiritual, Mateo 11:5. La Iglesia, como agencia del reino de Dios, está diseñada para sanar a las personas en su quebrantamiento físico, emocional, mental, espiritual y relacional. La comunidad de creyentes tiene dentro de ella la capacidad y los recursos para ser la comunidad terapéutica que un mundo enfermo necesita. La sanidad fue el rasgo distintivo del ministerio de Jesús y de la Iglesia de la primera hora. Debemos preguntarnos: ¿ha cambiado el Señor? ¿Ha cambiado el diseño que Él pensó para su Iglesia? Por supuesto que no. Tal como al principio, hoy la Iglesia de la última hora debe ejercer un efectivo ministerio de sanidad integral. La sanidad en la Iglesia de la primera hora, ¿cómo era? Esta dimensión de la misión de la Iglesia, que podemos llamar terapéutica o de sanidad,
Fue una marca relevante de su ministerio desde los comienzos. La gente venía de todas partes y traían a los enfermos y a gente atormentada por demonios. En la primera iglesia la sanidad era algo que se manifestaba de manera habitual, no era la excepción sino la regla. La gente traía a los enfermos para ser sanados, es decir, que había una expectativa de que sucedieran milagros. La iglesia es un ámbito donde los milagros deben ser algo sobrenaturalmente natural. Entre los primeros cristianos la sanidad era una clara señal y evidencia del respaldo de Dios en el anuncio del mensaje del Evangelio. La proclamación del reino de Dios es autentificada por señales y milagros. Muchos de estos milagros eran de sanidad. Ellos oraban para que las sanidades y otras señales las acompañaran. La Iglesia dependía de este respaldo y buscaba la manifestación de Dios en cada reunión y en cada servicio que realizaba. El libro de los Hechos registra una de sus oraciones y lo que sucedió después. Hechos 4, 30-31. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La fe era el requisito indispensable para que la sanidad tuviera lugar. La fe puede estar presente en quien necesita la sanidad, en quien imparte la oración o los espectadores presentes. Dios siempre honra la fe. Por ejemplo, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: «Ponte en pie y enderézate». Y el hombre dio un salto y empezó a cambiar. Hechos 14, del 9 al 10. Dios sana hoy. La Iglesia de Cristo tiene hoy el mismo poder y autoridad que operaba en Cristo y sus discípulos para sanar a los enfermos. La Iglesia tiene una misión que incluye una dimensión terapéutica. Los enfermos deben poder venir a la Iglesia para ser sanados. Algo que debemos tener claro es que tenemos una habilitación legal para el ejercicio de autoridad sobre toda clase de enfermedad, ya que en su muerte en la cruz Jesús no solo pagó el precio de nuestra libertad del pecado, sino también el de nuestra sanidad. La Biblia dice: «Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros le consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados». Isaías 53, 4 y 5. Dios no ha cambiado su estrategia ni ha disminuido su poder. El diseño de la Iglesia es el de una comunidad donde las necesidades integrales del ser humano encuentran respuesta en Cristo. La sanidad en todas las áreas de la vida es algo que las personas deben hallar en la familia de Dios. ¿Cómo puedes ser parte de la sanidad que Dios quiere impartir a las personas? Fuiste enviado por Jesús para llevar sanidad a un mundo enfermo, herido y angustiado. Ese mundo no está lejos, está a tu lado. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga. Buenos días o buenas tardes. Continuamos con nuestros estudios del libro Escogidos por el Padre. Y el estudio de esta semana es el estudio 46, que se titula Enviados a restaurar. Y vamos a leer algunos textos. El mismo que leíamos la semana pasada es: «El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado
a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Isaías 61, del 1 al 4. Dice Gálatas 6, del 1 al 2, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales debéis restaurarlo con una actitud humilde, pero cuidaos cada uno, porque también podéis ser tentados. Ayudaos unos a otros a llevar vuestras cargas y así cumpliréis la ley de Cristo. En el estudio anterior hablamos sobre la sanidad como parte de nuestra misión y llamamiento hacia el mundo. La llegada de Jesús habilitó el año del favor del Señor, que no es otra cosa que las buenas noticias del Evangelio. Tenemos el privilegio de ayudar a otros a vivir nuevos comienzos, restaurando sus vidas para que vuelvan al propósito original de Dios. La restauración de las ruinas en que vive el ser humano es posible para quienes decidan entrar en el reino de Dios. William Tyndale, figura de la Reforma protestante del siglo XVI y mártir, decía: conocer verdaderamente a Dios guía acciones prácticas y compasivas a favor de la gente. Somos enviados para restaurar. Y debemos proclamar restauración. Uno de los aspectos más bellos de la proclamación del año del favor del Señor o año del jubileo es la restauración. En la mente de Dios, el jubileo es una celebración que se debía celebrar cada 50 años. En este año 50, las personas tenían la oportunidad de recuperar las cosas que habían perdido. Al iniciar el año del jubileo se hacía sonar el yobel, un instrumento, Levítico 25:9, de donde deriva dicha palabra. En este año todos los presos recibían la libertad. Todos los esclavos eran declarados libres y volvían a sus familias. Los deudores eran absueltos. Todo volvía a cero. Era año de reposo. No se sembraba ni cosechaba. La cosecha del año anterior sería suficiente para vivir el año del jubileo. Todos podían comer del fruto que daba la tierra para sí misma como bien común. Las herencias eran restauradas. La idea del jubileo o año del favor del Señor era la ausencia de cualquier necesitado, la oportunidad para todos de volver a comenzar de cero. ¿No es esta una buena noticia? El año del favor y de la reforma. La vida en el año del favor del Señor exige estructuras de fiesta, de jubileo. Jesús utilizó para explicar esto la figura de los odres nuevos para el vino nuevo, Mateo 9:17. La vida del reino es incompatible con las estructuras religiosas y sociales actuales. Por eso la Iglesia debe propiciar una gran reforma. Propiciar estructuras mentales de jubileo, pensar en el otro, tener un sentido de celebración, reconocer la unción, vivir una cultura del reino. Jesús inauguró el año del favor del Señor al anunciar la llegada del reino a la tierra. Jubileo es igual a reino de Dios. Las bienaventuranzas nos muestran que Jesús habla de personas oprimidas y quebrantadas. Se refiere a los pobres, los que lloran, los mansos, los perseguidos por hacer lo correcto. Estas personas eran consideradas fuera de toda bendición, pero que en la vida del reino reciben restauración y son bienaventuradas. El año del favor de Dios tiene implicaciones de restauración en lo social con el acceso a la inclusión en la familia de Dios, Efesios 2, 19 al 22. Afecta al aspecto financiero, hay liberación de deudas, posibilidad de volver a comenzar bajo el nuevo paradigma del reino, según 2 Corintios 9, del 8 al 11. El favor de Dios afecta también a lo físico, la sanidad del cuerpo y de la tierra, y hay muchas citas que podríamos mencionar. Sobre todo, el año del favor del Señor afecta a la vida espiritual, trayendo liberación de toda forma de opresión del enemigo. El acceso a una vida de propósito y de poder, a una íntima comunión con Dios el Padre, a la libertad plena desarrollando nuevos talentos y alcanzando sueños. Jesús inaugura un jubileo del Espíritu no por un año,
sino por la eternidad. La vida del año favorable del Señor es la vida del reino que se vive en el Espíritu. Es la eterna celebración porque el reino de Dios ya está aquí y la vida de este reino se manifiesta y se vive en la Iglesia. La Iglesia vive en jubileo, es decir, que encarna en ella misma este estilo de vida. La Iglesia anuncia el jubileo proclamando a todos la posibilidad de acceder a esta vida abundante. La restauración del caído. Restaurar es arreglar algo de modo que vuelva a ser útil para el propósito por el cual fue hecho originalmente. La Biblia nos alienta a restaurar al hermano caído. Esta es tarea de quienes son espirituales. Es señal de madurez espiritual, de comprender la plenitud de la ley de Cristo. Ahora bien, al restaurar debemos mantener una actitud humilde. Se trata de no creernos superiores al hermano porque cualquiera de nosotros puede caer o cometer errores. El orgullo precede a la caída. La humildad es una posición que nos permite ver la imagen de Dios en el prójimo. En Dios siempre tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo, de olvidar nuestros fracasos, de despojarnos de la carga emocional negativa que se llama frustración o amargura y levantarnos para vivir el llamado de Dios en nosotros. Dios tiene un corazón restaurador. La Escritura dice: restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147, 3. Somos llamados para hacer sonar la trompeta del jubileo a una sociedad caída y en ruinas. Es tiempo de restauración, es tiempo de anunciar a los desvalidos, excluidos y quebrantados la buena noticia de que la restauración es posible en Cristo. Nuestras vidas deben ser una cabal muestra de que hemos escuchado el anuncio del año del favor de Dios y vivimos en él. ¿Está tu vida demostrando que vives en el año del favor de Dios? ¿Cuál será tu próximo paso para restaurar al caído? ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o qué aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.